Cuando nosotros tenemos una situación donde conocemos la gráfica de la función, entonces nosotros tenemos que identificar qué valores participan en el caso del dominio. Nosotros nos referimos a los valores que corresponden a la variable independiente. ¿Qué valores de la variable independiente, que sería x, construyen esta línea? Entonces nosotros diríamos, bueno, cada vez desde el infinito negativo de x viene construyéndose una línea de forma continua. Eso nos da la impresión. A medida que empieza a acercarse a 0 en x, a medida que se empieza a acercar a 0 en x, podemos ver que la línea cambia su comportamiento y se inclina cada vez más hacia la parte negativa, acercándose más y más al 0, pero nunca llegando a tocar la línea. Una vez pasa el límite del 0, el 0 en x, vuelve a aparecer nuestra línea desde muy arriba y viene descendiendo, y a medida que va avanzando pues se va también ajustando, acercando también x, pues nuestra línea se va haciendo cada vez más horizontal. Entonces nosotros, ¿qué podríamos decir? Nosotros tenemos una continuidad en nuestra función que va desde el menos infinito, hasta casi el 0. O sea, el 0 no llega a ser parte de la función. Entonces nosotros hacemos ese intervalo, luego lo unimos con otro intervalo y diríamos nosotros, bueno, a partir del 0, que no hace parte de la solución, la línea se va extendiendo hasta que llega al infinito positivo en x. Entonces nosotros tendríamos otro intervalo que vendría desde 0 hasta el infinito positivo de x. Y eso sería el dominio. ¿Qué pasaría con el rango? Cuando nosotros hablamos del rango, nos estamos refiriendo a los valores que corresponden a y, a la variable dependiente, al eje vertical. Entonces nosotros diríamos, bueno, desde la parte, ya no vamos a observar desde izquierda a derecha, sino vamos a observar de abajo hacia arriba. Entonces vemos que desde el infinito negativo en x existe una línea, ¿no? Y a medida que se aproxima y se aproxima al 0, esa línea pues es continua. Pero nos da la impresión que esa línea, cuando llega al 0, que tanto en x como en y, no llega a tocar la línea horizontal. O sea, la función no llega a pertenecer a este valor de 0 en y. Entonces, cuando una vez pasa de 0, entonces podemos ver que la línea viene, así como la vemos acá, viene subiendo, subiendo, y a medida que vamos ascendiendo, nuestra línea se va acercando cada vez más al eje horizontal. Pensaríamos nosotros que esa línea llegaría hasta el infinito positivo. Entonces, cuando hablamos del rango, diríamos, viene desde el infinito negativo, viene la línea continuamente desde el infinito negativo. Cuando llega a 0, no llega a tocar la línea horizontal, no llega a cruzar el plano cartesiano, entonces cerramos ahí ese intervalo, y después del 0, nuevamente podemos ver la línea que viene en continuidad, y entonces diríamos nosotros que viene desde casi el 0, porque no es desde el 0, por eso dejamos el paréntesis para decir el 0 no pertenece a la solución, pero sí va avanzando hasta el infinito positivo. Y ahí tendríamos nosotros dominio y rango para esa función.